Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué más? Buenas tardes, profe, ¿cómo vas? Bien, 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 bien. Ahí vamos. Entonces, vamos a dar inicio con la clase de hoy. Ya son las 6:01, muchachos, mientras que pues ingresamos. Vamos a hacer la claridad para hoy tenemos para grado octavo y noveno lo que es octavo, textos líricos, y para grado noveno tenemos lo que es graffiti o otras manifestaciones del lenguaje no verbal. En este caso abordaremos el graffiti. Em, Nada, pues antes de empezar yo les quisiera como que hablar una pequeña contextualización de lo que es los textos líricos. Siempre que nosotros hablemos de los textos líricos, hablaremos de nuestra subjetividad, ¿sí? Entonces, em, en este caso, ¿qué se hace alusión a la subjetividad, a nuestra manera de cómo nos relacionamos con el mundo de una manera muy particular y muy única, ¿no? No todas las personas pues tenemos los mismos intereses, los mismos gustos, nos vestimos de la misma manera. Por tal razón es que cuando hablamos de la subjetividad hay que tener claro esta categoría del yo. El yo como categoría abordada pues desde la filosofía es prácticamente y desde la lingüística, ¿no? Un pronombre, es yo quien siente, es yo quien piensa, es yo quien cree, es yo quien pues configura su subjetividad a partir de qué, sus gustos, sus, no sé, quizá preferencias o más que todo a partir de sus experiencias más significativas es que él empieza, ¿sí? A decir
Yo creo, yo pienso, a mí me parece, esto, aquello, yo pienso, yo reacciono, yo siento. ¿Listo? Entonces los textos líricos van a tener que siempre hablar desde una primera persona prácticamente en el que se parece una subjetividad. ¿Listo? La subjetividad puede ser expresada pues de diferentes maneras. Hay un tipo de texto cuya función es expresar subjetividades y por eso es que abordamos en este caso el tema de los textos líricos, ¿sí? O el género lírico en sí, que pues hay muchas versiones de como que expresiones de lo lírico, ¿sí? Uno puede encontrar coplas, epifanías, puede encontrar también prosa, puede encontrar coplas, harchas, moaxas, y todas esas expresiones al final pues son muy diversas entre sí y terminan configurando de una manera muy subjetiva. Hay que tener en cuenta dos aspectos claves, chicos, lo conceptual y lo histórico. Sí, lo conceptual es como el lenguaje que se ha brindado para nosotros entender de manera un poco más técnica y profunda cómo funciona el texto o el lenguaje, o en este caso, pues lo lírico, ¿sí? Lo lírico también, pues, aparte de lo que yo les digo de que es expresar una subjetividad, ¿sí? También es todo un género en sí mismo que es todas las expresiones que nosotros conocemos como que en versión de canto, de ritmo, que tiene sonido y armonía, ¿no? Entonces, por excelencia, la poesía es uno de los subgéneros dentro de lo lírico que es muy caracterizado eh, en este género, ¿no? Entonces, conceptualmente podríamos abordar que hay tres categorías, se aparecen en azul acá, ¿no? La subjetividad, el género lírico y en este caso, la poesía, que como les digo, ya son como expresiones ya muy particulares del género. Históricamente podríamos hablar que pues en Grecia, debido a la etimología, ¿no? La etimología es la historia y como prácticamente el origen de las palabras, el por qué nosotros las decimos de tal manera. Y eso ha tenido una transformación totalmente histórica, entonces podríamos hablar de que en la etimología y en toda la concepción de como el origen de lo lírico, que es la palabrita que estamos abordando, miren, ¿sí? Proviene del instrumento de la lira. Entonces en Grecia antigua, por eso era que le llamaban a lo lírico, ¿sí? Como lo armonioso. Consideraban que en sí, pues, así como el músico tiene su arpa, también la palabra, sí, la palabra es fundamental porque es la que le imprime, ¿qué? Ritmo a los silencios. Para el poeta, la palabra es la que configura absolutamente el lenguaje, ¿sí? De su entorno y de su mundo. Y por lo tanto, esa palabra tiene que pues tener un peso, algo significativo, es su única arma frente a la adversidad o frente a lo externo que también configura lo lingüístico. Podríamos también seguir como que profundizando en las características del género lírico y una de ellas es que, em, bueno, no toda poesía es lírica, ¿sí? Hay que tener en cuenta de que no toda poesía pues tiene ese ritmo, habla desde el yo, ¿sí? O desde la subjetividad, sino que hay una que también expresa colectividad, que en este caso es la poesía épica, que narra totalmente las historias de pues mitologías antiguas como la greca o la romana y hablan de la Ilíada, la Odisea y bueno, etcétera, cuya pues intención lo que hace es narrar totalmente unas historias para una colectividad. En este caso estamos hablando de la cultura de Grecia y de Roma, por lo cual
Veríamos ya no una subjetividad expresada, sino que una colectividad. Ahí ya cambia el término, ¿sí ven? La raíz de la palabra sub por col. Y ahí que entenderíamos un poquito que pues lo lírico es algo ya muy personal, muy íntimo, ¿no? Que por lo tanto, o sea, dentro de la categoría, una de las categorías que maneja el lenguaje o la lingüística, en este caso hablaríamos de que es una expresión dada por un sujeto, que esta categoría hay que tenerla clave dentro de la gramática, porque no sé si para identificar las partes de la oración no siempre hacía la alusión a la identificación de cuál era el sujeto y cuál era pues el complemento, el verbo, ¿sí? Y una serie de categorías gramaticales que estaban dentro de la oración. Normalmente el sujeto siempre lo referíamos como el que ejercía la acción, o sea, el pronombre. Y recuerden que ese pronombre puede estar explícito, puede ser implícito. Es decir, puede estar diciéndose de manera directa, como decir yo me voy a lavar los dientes, ¿sí? Antes de acostarme, o yo puedo evitar decir ese yo y de una vez conjugar el verbo y por eso no se dice de manera explícita, sino de manera implícita, de manera indirecta. Por lo cual puedo decir que eh, en este caso, pues me preguntan a mí que estoy haciendo, lavándome los dientes. Si se dan cuenta, yo no estoy diciendo yo me lavo los dientes, sino lavándome. Ahí está conjugado de tal manera que yo no exprese que la cuestión explícita, sino una manera implícita de decir que el sujeto, la categoría que estamos abordando, normalmente se camufla de pronto acá, pues algunas personas no me entiendan un poco, porque no tengo acá los ejemplos de la oración y eso, pero pues entender que esta categoría es dentro de la lingüística algo muy importante, y más que todo en que en el género lírico. Eh, Aquí vemos un poema, ¿sí? De Becker. Dice, mi vida es un erial, flor que toco se deshoja. Perdón. Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Si se dan cuenta acá, mi vida, está hablando de quién, de él. Entonces, por algo es muy personal, muy íntimo. Em, Prácticamente lo que narra acá es que una especie de visión de mundo que él tiene frente a que a su entorno, a su mundo. Dice, flor que toco se deshoja, como que cualquier cosa que él toca se marchite y una más una flor. Uf, se cae una flor que se deshoja. Que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Entonces ahí vemos que causa y efecto. Alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Por eso se le mueren las flores que toca y por eso su vida es un erial, ¿no? O sea, aquí vemos una visión de mundo en la que implica pues toda una subjetividad de emociones, de sensaciones. Claros hasta ahí, chicos. Me van contando si tienen alguna pregunta. Esto es un poco de lo que es el género lírico, la caracterización. Profe Santiago Vivas levantó la mano. Santiago, por favor, cuéntanos tu participación. Ok, pues por lo que veo, Santiago no va a encender el micrófono, sino que nos va a escribir por el chat. Entonces, tan pronto llegue el mensaje, te comento, bro. Vale, listo. Entonces, pues acá veíamos esa visión de mundo, ¿no? Él es Gustavo Adolfo Becker, de pronto lo han visto por ahí.
Entonces, si se dan cuenta, acá hay un lenguaje que es muy popular, que es algo muy común, que es algo que podemos expresar cualquier persona, pero ¿qué hace el poeta? El poeta lo que hace es refinarlo, ¿sí? Buscar como que un recurso para que sea ese mismo sentido que se puede decir de una mejor manera. A ese fenómeno dentro de la lingüística se le llama eufemismo, ¿sí? Y uno puede hacerlo para degradar o para agradar o subir, exaltar, ¿sí? Caracterizando a alguien. Entonces, acá podemos ver cacho perra, ojalá mil pájaros negros se caguen en tu portal. Es un lenguaje muy grosero, muy burdo, ¿sí? Pero que dice el meme, pero ve que no podemos poner eso. Escribe entonces, volverán las oscuras golondrinas en tu halcón, sus nidos a colgar, ¿sí? Entonces ya sin que lo diga de una manera directa, acá está jugando también con lo que yo les decía, lo implícito y lo explícito, está diciendo pues lo mismo, pero en un lenguaje mucho más refinado, más lindo, más específico, o sea, mucho más agradable, armonioso. Acá en la segunda parte podemos ver a Neruda, que ya es un poeta chileno, que dice, a ver si te callas de, bueno, perdón la palabra, pues es un lenguaje coloquial, de una puta vez y te ves y te vas a la mierda. Dice, señor Neruda, no podemos poner eso. Entonces me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo mismo pasa. Hay una refinación del lenguaje. El mismo sentido se transforma en algo mucho más armonioso, más bello. Esa es la cualidad que tiene el poeta. Podríamos entender que pues para saber eso que hablábamos en un principio de los diferentes tipos de textos líricos, ¿sí? Hay algunos subgéneros. En la iglesia no era concebible la lírica sin música. Palabra y música eran uno solo. Por eso también hace alusión a una de las características de la subjetividad y de la colectividad. En Grecia, o sea, era muy normal que en los relatos épicos, como la Ilíada y la Odisea, eh, hubiera un ritmo, una versificación, se contaran las historias de manera rimada, ¿sí? Por lo cual eh, se dice, la palabra no se concebía sin la música. Algunos subgéneros que derivan dentro de lo lírico, que parte de lo subjetivo, son la oda, la elegía y la canción. Esos tres principalmente los vamos a abordar. ¿Qué es la oda? La oda es una especie de cántico en un tono, un poema que le da un grado de exaltación, es solemne y elevado, ¿sí? Por lo cual uno que busca y exaltar a la figura o a la naturaleza o a las emociones, a la tristeza, a la soledad, a las cualidades humanas y también a objetos y características que son muy, muy particulares en cada individuo y que pues despiertan o sea, una cualidad o tal vez un terror, ¿sí? Por lo que podríamos entender que pues no todos tendremos las mismas fobias, ¿sí? Y no todos pues nos gustará lo mismo, por lo cual yo entendería que él, Pablo Neruda, tiene muchas obras que hacen alusión a muchos objetos como a la cebolla, a verduras, a cuestiones muy, muy, muy cotidianas que uno no creería entenderlas, ¿sí? Entonces, es como una exaltación, ¿no? Puede ser también a la luna, puede ser también al sol. Hay cantidad de objetos que uno puede, pues, tener para caracterizar y empezar a exaltar en forma de poema. Ya la elegía es totalmente lo contrario, sí, o sea, lo que se va es expresar una situación desfavorable y se utiliza normalmente para las situaciones de cuando alguien fallece, sí, o alguien pues no sufre una tragedia, entonces la elegía siempre es como ese sentimiento de ausencia que implica una especie de afecto muy, muy íntimo y muy personal
y se presenta normalmente en los entierros. La canción ya tiene que ver con un grado de lo que es la música configurada también junto a la palabra. ¿Vas a decir algo, Nicolás? Perdón. No, profe, no fui yo quien encendió el micrófono. Ah, ok. Fue Jimmy. Jimmy, cuéntanos. Ay, profe, buenas tardes, qué pena con ustedes. Lo que pasa es que por cuestiones de línea y toda esa cuestión no pude ingresar rápido a la clase. ¿Ustedes no me podrían colaborar de explicarme un poquito así sencillamente, así rápido, lo que es en sí la palabra lírico o lírica? Sí, señor, claro. Gracias, muy Eh, amable, profe. sí, Jamie, no, no, para eso estamos con gusto. Esa es la idea que participe, porque yo tampoco, pues me canso acá hablando solo y la idea es que sea un poco más interactivo. Lo lírico etimológicamente ya tiene que ver con, pues, que proviene de la lira, ¿sí? Entonces, por eso podríamos entender que el instrumento de la lira siempre acompañaba a los poetas, puesto que los poetas dentro de la Grecia eran los que hacían música con el arpa, ¿sí? Entonces, ellos, la lira es este instrumento, ¿sí? Lo lírico ya tiene que ver con una especie de transformación de esa palabra lira, de esta palabrita que vemos acá. Entonces, por eso podríamos entender que etimológicamente, que es como la ciencia de la lingüística que estudia la historia de las palabras y su origen, ¿sí? Lírico viene de la lira, de este instrumento que históricamente en Grecia, ¿sí? Normalmente, o sea, etimológicamente siempre se le atribuyen los significados a las palabras por circunstancias históricas o también funcionales. Entonces, acá vemos el instrumento que es la lira y por eso es que se llama lo lírico. Por eso es que todo lo que hace referencia a los textos líricos son textos que hablan de la poesía o de la canción o de la oda, ¿sí? O de la elegía, que son como los subgéneros que estamos ahorita tratando, que se caracterizan justamente por ser muy particulares en su manera de ser narrados, pero lo que sí es similar es que expresa que un yo, ¿sí? Un yo que es la subjetividad, que es el yo expreso, el yo pienso, el yo analizo. Eso es lo que pues es prácticamente lo lírico. O sea, ya es una definición, una caracterización mucho más profunda conceptualmente porque estamos abordando lo etimológico y lo conceptual, ¿sí? Entonces, dentro del género lírico, que es esto, pues es que siempre las rimas y el sonido y todo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver batallas de gallos. Entonces, esas batallas de gallos también juegan con eso, con esos textos líricos, porque juegan con qué, con la rima y con una subjetividad. Entonces, eso totalmente se ha transformado, pero en un principio viene de Grecia. No sé, Jimmy, si te quedó clara la explicación. La idea es esa, que me comenten cualquier cosita que pues no entiendan o pues tengan dudas. O yo quizá no me expliqué bien o, ¿sí? Me pregunten. Ok, listo, profe. También, pues Santiago, ibas a volver a levantar la mano. Entonces, Santiago, voy a activar tu micrófono para que porfa le comentes tu inquietud al profe. Bueno, no me deja activar el micrófono. Santiago, porfa, escribe por el chat y le comento tu inquietud al profe. Y Jimmy nos dice que sí, que ya le quedó claro, que gracias. Ah, vale, listo, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces, recordemos que ese yo expresa una subjetividad. Yo puedo pues tener una visión muy positiva o muy negativa, o el poeta es muy versátil, puede manejar todo tipo de emocionalidad, ¿sí? Porque pues hace referencia a su afectividad y a qué tan sensible es frente al mundo y las circunstancias y cuál es su visión y cómo la representa
y qué técnicas y recursos utiliza. Por eso es que hay que tener un poquito de claridad y de conciencia en cuanto a los subgéneros o lo que caracteriza en este caso el género lírico. La poesía lírica, que ya es lo que estábamos hablando, ya la oda, la elegía y la canción tienen características muy particulares. Se parecen entre sí que hacen parte de la poesía lírica y tienen un ritmo, una sonoridad, una armonía, pero en su emocionalidad, si lo vemos por esa parte, son muy distintos. La oda es algo que le da exaltación, le da belleza, uno trata de como casi adorar, es una especie de, no sé, venia que uno le hace a alguien a partir de un texto y ese texto tiene que rimar y ese texto tiene que cumplir con una serie de funcionalidad, entre ellas pues mientras usted exalte, ¿sí? Eh, va a cumplir con esa oda. La elegía, si es por el contrario, es totalmente distinto porque no es una exaltación, sino es una especie de, no sé, ausencia que lo que se cuenta a través de los versos y de su ritmo es algo totalmente triste, es algo totalmente negativo, ¿no? La canción ya puede jugar con todos esos tipos de emocionalidades, ¿no? En la canción ya encontramos una configuración de la música, ¿sí? Y la palabra. La canción existe como forma lírica de origen provenzal, pero también como composición musical para la voz humana, ¿sí? Entonces también es como un complemento mutuo que se lleva a cabo a la canción. O sea, por eso es que también encontramos el rap y todos los pues subgéneros que empiezan a derivar a partir de ese género lírico, ¿no? No necesariamente tiene que ser el rap, porque hay otro tipo de géneros que también riman. Entonces, por eso podríamos entender a la canción como un género como que como tal. Desde la perspectiva, esto ya es Schopenhauer, individualista, la libertad humana consiste en actuar de acuerdo con esa naturaleza egoísta que separa lo que sucede al individuo de la totalidad social en la que se inscribe. Entonces aquí vemos que por un parte él narra que la visión de mundo. Él es filósofo, sí, pero también escribió algunos versos y este fragmento lo que narra es un poco de su visión de mundo, si se da cuenta. Es algo muy individualista, muy personal y dice, desde la perspectiva de individualista, es decir, desde el yo, la libertad humana consiste en actuar de acuerdo con esa naturaleza egoísta. Recuerden que el yo y el ego, o sea, son categorías que obedecen al psicoanálisis y a la psicología, que separa lo que sucede al individuo, otra vez el yo, de la totalidad social en la que se inscribe, si se dan cuenta, ¿sí? De ese cúmulo y de ese panorama global que a veces nos encierra y nos define. El yo es lo único que le puede hacer frente. Entonces, por eso es que se habla de la libertad. Y para eso la libertad, para eso es para, o sea, la libertad es para Schopenhauer eso. Acabemos lo mismo. Nietzsche versus Schopenhauer, ¿quién tiene la razón frente a qué? Un tema que es la compasión. La compasión influye de manera deprimente, se pierde fuerza cuando se compadece. Esa es la visión de Nietzsche, ¿sí? Por otro lado está Schopenhauer diciendo todo es amor, todo amor es compasión y todo amor que no sea compasión es egoísmo. Raro, ¿no? Ahorita nos hablaba de la libertad y hablaba del yo y acá ya habla de la compasión ya de una manera distinta. Pero habla de que el amor es algo más colectivo y dice que pues el humano, ¿sí? Lo distinto de él es que si se compadece, eh, todo eso es amor, todo. Mientras que no sea compasión, es egoísmo, es decir, que uno busca sus propios fines. Si usted perdona a una persona y le tiene compasión y lo perdona,
pero para, no sé, devolverle el doble de daño que le hizo, quizá, ¿sí? Posiblemente quepa dentro de esta categoría del egoísmo, pero si lo hace de corazón, pues posiblemente quepa dentro de la categoría del amor. Para Schopenhauer, ¿sí? Mientras que Nietzsche decía, no, si usted perdona y se compadece y se arrepiente de lo que hace, posiblemente que pues pierda fuerza y pierda calidad de ese yo. Entonces, interesante entender eso. Dentro de la visión del mundo hay una subjetividad. El manifiesto de los poetas retrasados, ¿ya lo vieron? ¿Sí lo vieron? Interesante. Profe, Dime. qué pena una pregunta. Es que Santiago tiene algunas preguntas sobre la hoja de ruta. No sé si sea factible por ahí al final de la clase hacer una explicación sobre esta. Listo, sí, sería lo mejor. Listo, profe. Entonces voy a apurarle para seguir con noveno y a acabar y a hacer la explicación. En síntesis, pues los textos líricos lo que expresan es que una subjetividad, que es el yo, dentro de los textos líricos cabe un género que es el género lírico, también otro subgénero que es la poesía lírica, está también la música, y pues el yo que expresa, ¿no? Prácticamente los deseos y los sentimientos que su visión de mundo nos cuenta, nos narra a partir de su rima, a partir de su técnica, a partir de todos los recursos que busque para qué, para expresarnos y ser sensibles frente a ese entorno. Entonces, eres un poeta que fue simbolista, toda su obra la escribió a los 17 años, ¿sí? Y pues dice, soy un inventor de muy distinto mérito que todos los que me han precedido, incluso un músico que ha encontrado algo así como la clave del amor. Em, Eso tiene un poco que ver con uno de los temas que se deriva de la poesía, y es que dónde, en qué contexto, desde qué perspectiva se puede venir, ¿sí? Desde qué perspectiva se puede ver, perdón. Entonces, lo que yo les contaba, la poesía también viene de las epopeyas, lo épico, que cuenta la Odisea, no sé si ustedes vieron un poco eh, la Ilíada, la Odisea, Ulises, o también Ulises aparece mucho en referencia en Los Simpson, que son como narraciones que cuentan y narran mitologías de los dioses y del hombre en Grecia. El caballo de Troya, por ejemplo, es un relato muy famoso dentro de esa mitología, de esa poesía épica. Todo eso, que son las epopeyas homéricas, eran parte de lo lírico o de lo que se considera como la poesía lírica, ¿sí? Entonces, los poemas líricos del siglo séptimo antes de Cristo, ¿sí? Las epopeyas fueron del siglo 8 antes de Cristo. La poesía dramática fue ya como que un subgénero dentro de la Grecia antigua. Las tragedias y las comedias, ¿no? Entonces ahí encontramos todas las tragedias de Aristófanes y las comedias también, ¿sí? Esa hace parte de la dramática, lo lírico y lo narrativo. Esos géneros son los tradicionales de la literatura. Todos provienen de qué? De la Grecia antigua. Entonces, lo mismo lo que les decía, o sea, la misma caracterización. O sea, es un poquito de énfasis en lo mismo, subjetividad, textos líricos, un yo lírico, este encargado de dar vida a una subjetividad. Expresión de esa subjetividad eh, a través de la poesía lírica, sello lírico, un uso artístico del lenguaje, expresa qué, deseos, sentimientos y puntos de vista. Entonces, esto es un pequeño ya parte de un fragmento que dice así. Antaño, si lo recuerdo bien, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra la justicia, oh hechiceras, oh miseria, oh collera, a vosotros he confiado mi tesoro. Logré desvanecer de mi espíritu toda esperanza humana, sobre toda alegría para estrangularla
Di el salto sordo de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder, mientras agonizaba la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme con la arena, la sangre. La desdicha fue mi Dios. Me revolqué en el fango, me sequé con el aire del crimen y le di buenos chascos a la locura. Y a la primavera me trajo la horrenda risa del idiota. Ahora bien, hallándome hace muy poco a punto de lanzar el último cuac, soñé recuperar la llave del antiguo festín, en donde tal vez recobraría el apetito. Esta llave es la claridad. Tal inspiración prueba que he soñado. Seguirás llena, etcétera, exclama el demonio que me coronó con tales amables adormideras. Gana la muerte con todos sus apetitos y tu egoísmo y todos los pecados capitales. Entonces acá ya podíamos encontrar que la visión de quién, Rimbaud, que fue un poeta que escribió toda su obra. Esto hace parte de un texto que se llama Una temporada en el infierno y narra pues prácticamente toda la obra que él vivió y su vida común. También tiene una vida muy oscura. Acá pues no sé si ustedes han visto esa película, tiene mucho que ver con Leonardo DiCaprio cuando era re jovencito, ya que tienen tiempo en cuarentena si la pueden ver. Es muy polémica la vida de él, porque pues su obra la escribió de los 17 a los 19 años. Antes de también de los 17 ya escribía. De por sí era como una persona muy adelantada para su edad. Entonces podríamos ver que pues hay todo un cúmulo, o sea, él no es el único autor que existe, sino hay toda una serie de personajes que han existido, ¿no? Entonces, es como una pregunta, si tu vida fuera un poema, ¿quién sería tu autor? Si conocen de poetas. Pues tal vez no sea poeta, pero creo que en mi caso sería como que Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, no, bien, él también tiene poemas, por ejemplo, El Cuervo es un poema. Ah, ok, ok. Entonces sí creo que sería él. Sí, perfecto, cae. Muy bien, chévere. Yo por lo personal, yo me siento muy identificado por la obra de Rimbaud. Parece muy precoz para su tiempo. Eh, También me gusta Bukowski. Borges también es interesante. Pessoa también es alguien de admirar. Pero pues ahí está la lista muy reducida, ¿no? De pronto ustedes tengan otros autores, temas, como por ejemplo Nicolás, que se sintió identificado con Edgar Allan Poe. ¿Y por qué Nicolás? Pues, pues la verdad no conozco mucho de poesía, profe, pero pues sé que él va como que un poco más a lo de terror. Entonces, pues me parece como un poco más interesante que el resto. Pues no es que mi vida sea de terror, pero pues me parece un Sí, poco más interesante. sí, como al suspenso, ¿no? Como al misterio. Sí, sí, exactamente. Interesante. Chévere, te identifica el resto con él. Severo. Esa es la intención del lenguaje. Yo también tengo por ahí varios poetas y no solamente poetas, ¿no? Autores, narradores. Genial. Para noveno, ya empecemos con noveno para pues dar una explicación de la hoja de ruta, chicos. El tema es el lenguaje del graffiti, como les decía en un principio de la clase. Entonces, este tema sí me parece bastante interesante porque dentro de la contextualización, pues todo surge gracias a, pues no todo, ¿no? Ya varios lo estaban haciendo a la par, no solamente TAC 183, que es uno de los más conocidos o de los pioneros que empiezan a hacer como rayones sobre los espacios públicos y sobre los lugares en donde hay una prohibición, si se dan cuenta, una cohibición. Entonces, esto nace en Nueva York en los años 60 en la, perdón, se me va el nombre, Flatbush, en el Bronx prácticamente. Ahí es donde nace toda esta cultura del graffiti, por eso es que allá también pues lo narran.
Acá en Colombia también tenemos un contexto que está muy rodeado de graffiti. Entonces los jóvenes rayaban paredes en cualquier lugar. Su nombre era el que era el de la calle donde vivían. Por eso fueron sus primeras como creaciones. Es algo muy contextual, ¿no? Con el que se identifica uno y raya. ¿Por qué? Uno encuentra en los lugares públicos como los baños y también esos lugares como rayones y números y cuestiones muy como que no se pueden decir en lo público y que se busca como un lugar íntimo, ¿sí? Pero dentro de lo público para poderlo narrar y decir. El graffiti trasciende un valor artístico y connotativo que una cultura puede darle, desde su creación hasta su interpretación. Es decir, que el graffiti, o sea, más que haya sido como un proceso de transgresión del lenguaje por el cual nosotros configuramos el espacio, ¿sí? También narra no solamente esa transgresión, sino una denuncia de que de posiblemente los fenómenos sociales. Por eso dice es que tiene un significado connotativo, ¿sí? Por eso es que lo trasciende, no solamente es las figuras lindas y todo, sino desde la cultura puede darle desde su creación hasta su interpretación. Es decir, que es algo también muy subjetivo. Es una herramienta de comunicación semiótica social que pretende transmitir un mensaje concreto dentro de una comunidad urbana. La semiótica social que estudia la manera en cómo nosotros nos comportamos frente a nuestros signos, nuestros gestos, ¿sí? Hay un lenguaje que no solamente es el verbal, sino también hay un lenguaje que es corporal, hay un lenguaje que es facial, hay un lenguaje que narra y cuenta cómo es que realmente estamos por dentro, ¿sí? A pesar de que, no sé si ustedes le han dicho, ay, es que, ¿qué tienes? Y no, estoy normal. No, yo sé, pero yo sé que algo tiene. Y uno dice, no, que está normal, pero sí, uno tiene algo, pero uno trata de disimularlo diciendo con palabras, pero a uno se le nota. Quizá en que en la mirada, en los gestos, en cómo se comporta. Entonces, por eso es que esa semiótica estudia todos esos comportamientos y esas conductas que no puede caber dentro de lo verbal, ¿sí? Los signos y cómo yo los utilizo. Dentro de ahí caben tres disciplinas, o dos para resumirlas, la kinésica y la proxémica. Pero pues eso es algo que pues los puede pues, a ustedes confundir y bueno, no voy a seguir abordando más el tema de la semiótica social. Hay que entender como que un poquito la evolución del graffiti, entonces acá son como los nombres técnicos de diferentes expresiones del graffiti, entonces está el tag online, tag en inglés, o sea, es firma, entonces, que dice outline, fuera de la línea, acá podemos ver que el tag no solamente pues es el rayón y ya, sino que también tiene un borde que lo sombrea, por eso se llama así. Está el bubble letters, que ya obedece como a un tipo de tipografía en donde usted pues coloque las palabras de manera que pareciera como una bomba de chicle, ¿sí? Entonces, por eso la forma y por eso como que ya obedece como a la simetría y como a la geometría también que se utilizan, porque pues aquí hay varias disciplinas que lo abarcan, ¿no? Y se dan cuenta, un círculo, una línea, que hay una especie de cuadrado. Esta S tiene que ver mucho con una especie de espiral, ¿sí? No hay un triángulo, pues, pero podría ser la A. Pero sí hay una especie de, o sea, lenguaje ahí que si uno lo analiza, está presente. También lo mismo el número, si se dan cuenta. El block letters, que ya son pues palabras mucho más gigantes, grandes, su intención es mucho más, no sé, diciente, porque lo que quiere es imponerse debido a la magnitud de como la longitud que se utiliza para poder ejemplificarlas, ¿sí?
El Wild Star, que es uno de los más famosos también, que ya es como esas letras que a veces no entendemos y que uno necesita como una formación o un- una especie de pasatiempo o de oficio para estar ahí, ¿no? Tratando de entender en lo que uno hace en el bus, cuando uno va en el bus, cuando uno va en el bus y ve toda esa cantidad de diseños que tienen una cantidad de nombres. Entonces, ese es el Wild Style. Este es el modo pastel. Si se dan cuenta, lo que ya implica es como un diseño más metalizado y se utilizan los colores que son los pasteles, los claritos. Dentro de el graffiti también está pues el graffiti social, que expresa prácticamente una mm, visión de mundo en la que se narra pues la resistencia a la política, toda una antítesis de resistencia frente a todos los fenómenos culturales y políticos que le acontecen contextualmente a quien lo crea, ¿no? No sé si ustedes también se dieron cuenta pasan por la avenida Boyacá, ven cerca al Club de los Lagartos, el graffiti que le hicieron en todo el puente al chico Becerra, Diego Becerra. Tripidio se llamaba quien grafiteaba, que fue pues baleado por la policía. Sí, entonces también se dan cuenta que ahí el graffiti narra unos hechos históricos, sociales y una denuncia. Por eso es que esto es algo también peligroso, ¿no? Quien lo vean en la calle grafiteando, pues obviamente le va la multa y todo. Acá hay como unos elementos muy técnicos. Dentro de ellos están pues el brillo, la forma, el borde, la firma, el fondo, inscripciones, las flechas. Eso ustedes lo van a ver en la plataforma ya más a profundidad, pero pues como su nombre lo indica, ya obedece a cuestiones que son muy técnicas del graffiti. ¿Sí? La forma, el borde, la firma, el fondo, las inscripciones, años y dedicatorias, las flechas, los conectores, ¿sí? Todo eso hace parte del color, ¿sí? Visible, sombreado, las burbujas, lo que veíamos ahorita. Ustedes van a ver todos esos aspectos técnicos. Si se dan cuenta, una inscripción que es una dedicatoria, una inscripción en letras secundarias, quizá mucho más pequeña que no se alcanza a ver acá. Está un personaje, ¿sí? Está un relleno, es decir, un relleno de qué, de color. Este sí hablaríamos de combina varios estilos, ¿no? El stick, el wild style, ¿sí? Miren si se dan cuenta las palabras que hay. El relleno, la inscripción, el borde. Hay un fondo que es totalmente como azul, aguamarina o cobalto. Hay una inscripción, un destello, si se dan cuenta. Acá los destellos son algo muy usual. Unas burbujas que están como en rojo. Hay unas nubes. Y ahí, bueno, etcétera. Tuve la oportunidad de averiguar sobre el graffiti, ¿sí? Entonces, por esa razón, pues acá hay un trabajo de investigación que es en mi universidad, pero pues por el tiempo no se los voy a poder alcanzar a explicar. Eh, el otro tema que era para noveno se los explico así rápidamente, es el lenguaje publicitario. Y dentro de eso era como pues, toda la publicidad y los productos y las ideas que se emiten, pues tienen una funcionalidad que es convencer a través del discurso y las características. Entonces, pues gracias a la persona que interrumpió los diapositivas y empezó a rayar la pantalla. No puedo ver, pero prácticamente lo siento, chicos. Así yo no puedo seguir, lo siento. O sea, pues esto era como lo que yo les iba a narrar un poquito de la publicidad. Acá, por ejemplo, en los años 90 y 70 decían que los médicos, o sea, los médicos
hacían propaganda y publicidad frente a los cigarrillos. eh, la Coca-Cola también en aspectos decía que adelgazaba en los años 70. Listo, profe. Qué pena no tenía el micrófono activado. Estaba intentando borrar, ya borré los rollos. Qué pena, Nicolás, no, tranquilo. Entonces, gracias antes. Pues yo les iba a narrar eso un poquito, porque ya en estos 10 minutos se los voy a dedicar a lo otro. Pero pues era como, en cierto punto, el lenguaje publicitario lo que busca es convencernos, ¿no? De comprar ciertos productos, ciertas ideas. Acá podríamos ver también una especie de que etimológicamente la palabra publicidad proviene de cuando los grandes pueblos se comercializaban y pues la publicidad era de carácter pues netamente comercial. Usted hacía publicidad era para que vender su producto. Acá hay una especie de principios, Zelaida. ¿Cuáles son? Captar la atención, después desarrollar el interés, generar el deseo en la persona, ¿sí? Para que la siguiente acción sea pues comprar. Esto es como un pequeño acróstico. Acá también yo les iba a comentar una publicidad polémica que fue en España de una serie de Netflix que se llamaba Narcos, que para Navidad pues esta era la publicidad, que decía "Oh, Blanca Navidad". Entonces lo decía alusión realmente a lo que el doble sentido que guardaba esa frase y por qué fue tan polémica. Yo les iba a comentar ahí. Y no, nada, ya más aspectos como técnicos en cuanto a la cuestión de los BTL, que son como establecimientos físicos que lo que buscan es venderle a usted el producto, ¿sí? A través de diferentes impulsos o maniobras. Y ya, chicos, eso era como lo que tenía preparado para hoy. Ahora, lo de la hoja de ruta, ¿qué es lo que toca hacer acá? El cortometraje, el PetGoat, yo sé que pues ustedes lo analizamos. Esto fue un tema que lo vimos entre octavo y noveno. La idea es que vean este cortometraje las personas que no lo han visto, ¿sí? Y lo que hagamos es desarrollar este formato de análisis. Esto acá que narra un contexto sociopolítico, entonces el cortometraje, ¿qué contexto sociopolítico me narra a mí? ¿Sí? Recuerden que obedece como a un aspecto histórico, ¿no? O sea, podríamos dar cuenta que estaba como que en el 11 de septiembre, cuando fue las Torres Gemelas, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en lo sociopolítico y en lo global? Que nos narra el cuento, que el petróleo, que la energía nuclear, o sea, todos los aspectos de lo sociopolítico. También los países que tal vez hagan ahí intervención, ¿sí? Porque también hacen alusión a ciertos símbolos que guardan ciertos países. Hay todo un contexto sociopolítico. Em, claro, es hasta ahí, o sea, como que hacer como una pequeña descripción de ese contexto y de lo que en el cortometraje me cuenta ese, ese cortometraje relacionado a ese contexto sociopolítico. Acá ya tiene que ver con el aspecto del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues eh, el lenguaje textual, la música y lo visual. Que cuando se aparecen letras, ¿qué letras aparecen? Y solamente en qué parte, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer es, a medida que vayan llenando en esta categoría, ¿sí? Lenguaje textual, van haciendo como que, si pueden, imprint paint o in screenshot, ¿sí? Y van situando en una línea de tiempo, o sea, por orden, según lo que vean, si aparece lo textual, si aparece lo textual solamente al principio y no vuelve a aparecer también, sino al final, solo lo colocan al principio y al final, y colocan el minuto, ¿sí? Y le colocan una impresión. ¿Qué es lo textual? Pues cuando hace alusión eh, con palabras o aparecen palabras en el texto de manera textual, ¿sí? La música, pues la música es una sola de mí. Este sí, pues hay como una especie de variedad en los sonidos, como que ritmo. ¿En qué minutos del cortometraje, pues, ocurre esa variedad de ritmo o de música? ¿O qué sonidos como que
influyen en el corto para yo reaccionar a ciertas imágenes, ¿sí? Entonces, identificar eso también situándolo en que en el tiempo que tiene el cortometraje. Entonces, en el minuto 3:43 y pongo el pantallazo y hago la descripción de manera ya textual de lo que es el lenguaje. Y ya lo visual tiene que ver con los símbolos, las imágenes, ¿sí? Los signos que utilizamos. Recuerden que un tema que nosotros vimos fueron los símbolos. Entonces, eh, dentro de esos símbolos, ahí en el cortometraje aparecen muchos símbolos, muchos símbolos. Identificarlos, hacerles el imprint paint y después colocarlos y hacerles una pequeña descripción. En el discurso ya tiene que ver con a quién va dirigido ese cortometraje, cuál es su intencionalidad, ¿sí? Y cuál es la ideología, es decir, cuáles son las intenciones, con qué propósito nos narra ese cuento, esa historia. En el segundo punto, pues ya tienen que construir un mito escatológico, que también fue un tema que vimos. En este caso, pues un mito escatológico tiene que ver con qué, con el fin del mundo, el fin de la civilización, o el fin de, ¿sí? Ese tipo de situaciones. Y el 3 ya tiene que ver con un aspecto que no puedo ver porque me están rayando mucho la pantalla. Entonces, por favor, chicos, gracias. Si a las personas que tienen dudas, mejor para que evitemos esto. em, los lunes vamos a explicarles, ¿listo? En las tutorías, cualquier duda, yo les hago la explicación así rápido de la hoja de ruta. La idea es que también si algo me comenten al correo, mi correo es Tomás San Miguel. Acá me faltó decirlo. Voy a poner un poquito grande para que lo vean. Entonces ahí me pueden también preguntar, consultar cualquier cosa de la hoja de ruta. Y pues nada, lo ideal es que pues esta matriz de análisis, si tienen dudas, pregunten cómo hacerla, ¿sí? Em, esta partecita si no quedó clara, pues si me manden en las dudas al correo o las personas que no pueden, eh, que no tienen cómo, pero pues que tienen dudas y por favor que me escriban y yo pues les hago una explicación rápida de este tema. ¿Listo, chicos? Esto es lo que también veíamos, analizar pues las diferentes imágenes, en su caso una pintura, el tema y la técnica, que narra la pintura, cuál es la técnica. Bueno, pues vamos a sacar tiempo para hacer esa explicación. ¿Listo, chicos? Porque ya pues, se nos va a acabar la clase. No sé si pues tienen aparte dudas, inquietudes, yo les voy a dejar también en el chat. Perdónenme si los aburrí hablando y todo. Eh, pero la idea es que, no sé, participemos mutuamente y me comenten, así como Jimmy habló y dijo qué era lo que pasaba, así también sean pues la mayoría de personas que participen y hablemos y establecemos como que un proceso más interactivo. Perdónenme si no, o sea, fui corriendo porque el tiempo es muy reducido. No alcancé a explicar esto bien y aparte pues estaban rayando, pero eh, saquemos el tiempito, ustedes me escriben y con gusto, yo cualquier problema y cualquier inquietud se lo solucionamos. Y el lunes en las tutorías yo creo que voy a estar con Nicolás ahí también apoyando y si tienen dudas, inquietudes, por ahí vamos a estar explicando ya de manera más profunda a las personas que sí les interesa el tema. ¿Listo, chicos? Esa era la clase para hoy. Listo, profe, muchísimas gracias por la clase, gracias chicos por asistir. Eh,
pues creo que sería todo, chicos, por favor. De paso, ya que alguien también acaba de rayar, necesitamos que dejen de hacer eso porque pues existe la manera de pues, saber quién lo hace y pues no queremos pasar reportes de esto, ¿vale, chicos? Entonces, por favor, dejen de rayar la pantalla. Listo, Nicolás, muchas Entonces, gracias. pues, no, profe, gracias a ti. Entonces, pues no siendo más, chicos, una feliz noche y nos vemos mañana. Gracias, chicos, hasta luego, que estén bien.